Hola, hola, ahí estamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan estado bien. Em, Buenos días también a los que nos están siguiendo desde el link de Zoom. Primero que nada, lamentar todos los problemas técnicos que tuvimos en la clase pasada. Voy a hacer una grabación especial de una presentación de la clase uno para todos los que no pudieron estar presentes y estuvieron por el link de Zoom. Tuvimos algunos problemitas técnicos que espero que hoy no los tengamos y que podamos llevar adelante la clase con normalidad. En la clase anterior, bueno, hicimos una primera introducción a los conceptos iniciales de esta cátedra. Hemos repasado un primer abordaje de lo que son los distintos paradigmas filosóficos que informan al derecho ambiental. Hemos repasado también algunos conceptos iniciales de ambiente y cómo esa conceptualización y esos distintos enfoques filosóficos que luego se integran desde el punto de vista de los sistemas normativos son recepcionados en nuestra Constitución Nacional, primeramente, y también hemos, bueno, hecho un desarrollo de cómo la Constitución de la provincia de Jujuy también va receptando ese desarrollo normativo, ese incipiente desarrollo normativo, en el marco de la evolución histórica que pudimos hacer un, bueno, un pantallazo de cómo fue surgiendo el vínculo desde el punto de vista de la ciencia del derecho con el ambiente como un fenómeno que es integrado hacia adentro de los sistemas normativos a lo largo de los últimos 2000, 3000 años, con el eje, como recordarán, en la fuerte evolución normativa que tuvo la inserción del ambiente dentro de los sistemas jurídicos normativos a partir de la década del 50 del siglo pasado en adelante. Recordando también que los procesos de constitucionalización del ambiente y del derecho ambiental empiezan a verse con fuerza a nivel global desde la década del 90 del siglo pasado en adelante. Hoy la idea es complementar o tratar de integrar dos clases. A ver, en la estructura normal que teníamos de desarrollo de esta asignatura, la idea era tener un bloque de contenidos de clase por cada clase híbrida teórica que íbamos dando. Eh, Ahora, por cuestiones evidentes, hubo una demora en el inicio, algunas cuestiones. Vamos a ir integrando algunos bloques normativos, dos bloques normativos por clase. Hoy la idea es avanzar en este bloque de contenidos, perdón, que es conceptos básicos de ecología y ambiente, y también en lo que es la segunda hora pasar, volver al esquema de profundización de lo que es el federalismo ambiental y empezar a profundizar ya en los temas jurídicos. Porque es importante que también tengamos un pantallazo por lo que son los conceptos básicos de ecología y de ambiente. Bueno, porque justamente esta disciplina, esta cátedra, esta asignatura, el derecho ambiental en general, tiene la particularidad que analizábamos en la clase pasada. Es una rama del derecho que se ve fuertemente informada por distintas disciplinas científicas, principalmente por disciplinas científicas que son las que hacen a la ecología, al análisis de la ecología, y que cruzan por las ciencias biológicas, por las ciencias químicas, por la geología, bueno, por un sinnúmero de disciplinas científicas que al final del día, en el futuro, como futuros operadores del derecho, como futuros abogados, frente a un caso ambiental, naturalmente, un abogado se tiene que ver en la posición de tener que incorporar conceptos, datos de la realidad que pasan por un proceso de filtro a través de estas disciplinas científicas. Así que por eso es importante hacer esta primera aproximación al derecho ambiental en estas primeras dos clases, desde el punto de vista que hicimos en la clase pasada, con los paradigmas filosóficos, con las bases jurídicas de definición del derecho ambiental, su inserción en la Constitución, el proceso de constitucionalización del derecho ambiental en Argentina y en Jujuy, y ahora ir considerando también y tratar de integrar en un proceso de aprendizaje al menos formal y desde el punto de vista de lo básico, los conceptos básicos ecológicos que al final terminan informando al derecho ambiental. Em, en este diseño de contenido, vamos a comenzar haciendo un análisis de lo que son los principios fundamentales de la ecología.
La primera ley de la ecología es la ley de la interconectividad, que parte básicamente de una premisa que es que en ecología todo está conectado con todo, no hay eventos aislados que puedan tener razón por sí mismos, sino que distintos eventos que forman parte de la realidad ecológica de nuestro planeta, de distintos ecosistemas o de regiones, están todos interconectados entre ellos. Eso es un principio fundamental de la ecología. Luego tenemos el principio de interdependencia, que establece que los organismos vivos dependen unos de otros para sobrevivir. Es decir, primer principio, interconexión de eventos. Segundo principio, interdependencia entre individuos, entre distintos organismos vivos. Ahí, por ejemplo, las redes tróficas. Los depredadores regulan las poblaciones de herbívoros y evitan la sobreexplotación de los recursos vegetales. En la secundaria hemos visto en biología, en ciencias naturales, lo que son las cadenas tróficas, lo que son los distintos conceptos que van informando lo que es el funcionamiento de la vida, básicamente, y esta interdependencia que existe entre organismos vivos. Eh, y el tercer principio fundamental que, desde el punto de vista de la cátedra, entendemos que es fundamental que entendamos, es el principio de capacidad de carga de cada ecosistema. Es decir, cada ecosistema tiene un límite de recursos. Los recursos no son ilimitados. Los recursos naturales, las realidades de cada ecosistema, de cada región, de cada realidad ecológica, no son ilimitados, no están ahí eh, eh, de forma independiente entre ellos, sino que tienen un límite. Y esta capacidad de carga lo que hace es demostrarnos cómo los ecosistemas básicamente tienen un sistema de autoecualización y de autobalance internamente. Esos son los tres principios generales de la ecología que son importantes para ir dando luz a ciertos conceptos jurídicos que luego tienen mucha trascendencia en términos de acceso a la justicia, de definiciones de derechos, etcétera. Pasamos a lo que es la definición de un ecosistema para luego ver cómo queda integrada piramidalmente toda esta realidad ecológica de nuestro planeta. Tenemos distintas definiciones. Hemos desde la cátedra tomado la decisión de ir presentando las distintas definiciones para que podamos ver cómo fue la evolución también. Es decir, en la medida en que el derecho ambiental, como veíamos en la primera clase, es una rama que está en constante evolución, eso está dado porque las ciencias que informan al derecho ambiental, como la ecología, como la biología, como bueno, distintas otras disciplinas, como la biotecnología hoy, etcétera, también están en constante evolución. ¿Por qué? Porque el aprendizaje y el nivel de conocimiento epistemológico del ser humano frente a los distintos eventos y realidades que nos circundan están en un proceso continuo de redescubrimiento. La definición clásica de ecología, que es de Tansley, que se da en 1935, es decir, no es una definición tan antigua, se da en el siglo pasado, es que un ecosistema es una unidad funcional compuesta por organismos vivos, la biocenosis, que interactúan con su entorno físico, que es el biotopo, en un sistema de intercambio de energía y de materia. La definición moderna de ecología, que es la que viene dada desde los organismos internacionales, que nuclean hoy a organismos como FAO, como la Organización de Mundial de la Salud, como el como el Panel Intergubernamental para el Estudio del Cambio Climático, etcétera, establece que un ecosistema es un sistema complejo de comunidades biológicas que interactúan entre sí y con su entorno físico, generando funciones y procesos que sostienen la vida y el bienestar humano. Ahí empezamos a ver dos diferencias claves entre la definición clásica de ecología y la moderna. En la definición clásica, casi que el objeto de estudio, siendo los ecosistemas, siendo la biodiversidad, siendo todos los procesos y fenómenos que informan al desarrollo de la vida en el planeta, era visto desde el foco del investigador como un proceso afuera de sí, afuera del ser humano. Entonces, por eso tenemos una definición un poco más fría, un poco más típica en términos científicos. La nueva definición ya vemos que incorpora un elemento que es clave, que es la
esta misma interacción de la definición ecológica, pero en donde se agrega que se generan funciones y procesos que sostienen la vida y el bienestar humano. Es decir, que ya tenemos un enfoque en términos de la definición en donde el foco está puesto también, bueno, cómo todos esos procesos ecológicos inciden en la realidad de nuestra especie, de los seres humanos. Hay una definición operativa también, que es el de la ecología aplicada, que es la definición que por ahí explica todo lo que tiene que ver con ya no el análisis académico, sino cómo todo el entendimiento y todo el desarrollo académico desde el punto de del punto de vista de la ecología se pone en práctica luego en acciones concretas. Y esta definición operativa nos dice que un ecosistema es cualquier unidad de paisaje donde los factores bióticos, plantas, animales, microorganismos, interactúan con factores abióticos, agua, suelo, aire, formando un sistema dinámico con capacidad de autorregulación. Desde la perspectiva jurídica y normativa, tomamos la definición que está dada por la Ley General del Ambiente a nivel nacional, donde ecosistema es un sistema dinámico de comunidades de organismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. Y finalmente una definición integradora, que es la que nosotros tomamos desde la cátedra, que establece que un ecosistema es un conjunto de vida que habita en un espacio determinado, interactuando con el clima, el suelo, el agua y otros factores. Juntos forman una red que se regula, se adapta y sostiene la vida. En cuanto a los niveles de organización ecológica, tenemos la clásica pirámide de organización ecológica, en donde en la base está el individuo, eh, un solo organismo, por ejemplo, eh, la especie ser humano, un jaguar en el Chaco, como ponemos en este ejemplo, un cardón en la quebrada. Una población ya es el grupo de organismos de la misma especie, por ejemplo, jaguares en un área protegida, o la población de jaguares en las yungas o en la zona del Amazonas. Tenemos una comunidad que es el conjunto de poblaciones en un ecosistema. Por ejemplo, la selva misionera ya no es solamente la especie o la comunidad o la población de esa especie, es el conjunto de vida que habita en un determinado ecosistema. Las yungas jujeñas tienen multiplicidad de especies, de organismos, tanto vegetales como animales. Bueno, ahí tenemos una comunidad, la yunga, la selva misionera, el Amazonas, la Pampa Argentina, la Patagonia en sus distintas ecorregiones. Luego tenemos ecosistema. El ecosistema es lo que engloba todo lo que venimos desarrollando. Es decir, el ecosistema es la interacción de comunidades con su entorno abiótico. Recordemos que lo biótico es aquello que tiene vida. Lo abiótico es lo que no tiene vida per se. El agua, el suelo, el aire. Es decir, lo que no puede ser categorizado como una especie, básicamente. Eso es un ecosistema, lo que incluye comunidad, población e individuo. Y arriba, que no lo estamos viendo, después lo van a ver, es la biosfera, básicamente. La biosfera es el sistema global donde todos los ecosistemas interactúan entre sí. Eso es el planeta. Así que el planeta, comunidad dentro del espacio, que alberga la vida, alberga no solo la vida de los seres humanos, sino que alberga los distintos tipos de manifestaciones de vida, y alberga también los distintos tipos de manifestaciones de factores que no tienen vida, pero que en la interrelación con la vida posibilitan la vida. Hablamos del clima, del suelo, del agua, del aire, de todos esos factores abióticos que bueno, en esa interrelación generan la regulación, generan las condiciones que permiten el nacimiento, el desarrollo, la existencia de vida en nuestro planeta. Eh, Acá, que lo tenemos muy chiquito, vamos a desarrollar tres conceptos claves dentro de lo que es la ecología, que terminan teniendo luego definiciones jurídicas en las distintas normas que van regulando el derecho ambiental. Ya lo van a poder desarrollar y ver ustedes cuando yo les comparta este PDF. Vamos a concentrarnos en biodiversidad, resiliencia ecológica y servicios ecosistémicos, como tres conceptos
fundamentales de la ecología en clave jurídica. Eh, la biodiversidad, que es la variedad de seres vivos que habitan en un ecosistema. Podemos hablar de biodiversidad genética, por ejemplo, distintos tipos de maíz, tipos de papa, tipos de animales, tipos de especies con vida, básicamente, en su raíz genética. Tenemos la diversidad de especies, que ya es la papa en sí misma, ya no es la genética, el recurso genético, sino es la papa en sí misma, el maíz en sí mismo, el yaguareté en sí mismo, la taruca en sí misma, distintas formas de especie y de vida eh, entendidas en términos de biodiversidad. Y después tenemos la diversidad de ecosistemas. Por ejemplo, Jujuy, que analizábamos un poco también en la clase pasada, la importancia de siempre ir desarrollando esta clase en términos de la relación que tiene con nuestra provincia y con las cualidades ambientales y ecológicas de la provincia de Jujuy. Jujuy es el claro ejemplo de un territorio, de una división política dentro de un país con una vasta variedad de ecosistemas. Nosotros tenemos conviviendo dentro de nuestro territorio 4 ecorregiones completamente distintas. Y ahí hay una interrelación de tipo ecológico también, porque hay una vinculación y hay transiciones entre lo que es la yunga, la quebrada y la puna, entre lo que es la yunga y los valles, entre lo que es la quebrada y la puna en sí misma. Es decir, que Jujuy tiene una diversidad de ecosistemas que es lo que hace que tengamos el 30% de la biodiversidad de la República Argentina dentro de nuestro territorio, representando Jujuy cerca del 4, si no me equivoco, 4 o 5% del total de la superficie de nuestro vasto país, uno de los países, Argentina, séptimo, octavo país con mayor superficie a nivel planetario. Argentina, séptimo, octavo país con mayor superficie a nivel planetario. Jujuy, 3, 4% de su territorio. Y Jujuy concentra el 30% de la biodiversidad de toda la República Argentina. ¿Gracias a qué? Gracias a su variedad en términos de diversidad genética, de diversidad de especies y fundamentalmente de diversidad de ecorregiones. Esta es la mayor cualidad quizás que tiene nuestra provincia en términos ambientales y que frente a cualquier tipo de análisis ecológico o ambiental, bueno, Jujuy se destaca junto con Misiones, otra provincia que concentra gran biodiversidad de la Argentina. Jujuy y Misiones se destacan como las dos provincias que concentran entre ellas el 50-60% de la biodiversidad de toda la Argentina. Entonces, no es una provincia más en términos ecológicos, en términos ambientales, y eso nos lleva también a analizar cómo puede llegar a tener trascendencia el derecho ambiental frente a esta realidad innegable, que es una realidad ecológica de nuestra provincia. Esa realidad no la definimos nosotros como seres humanos, no la define ningún gobierno, no la define el Poder Judicial, no la define ningún poder legislativo, no la define ninguna creación cultural que hayamos hecho nosotros como seres humanos a lo largo de la historia de nuestra provincia. Esa realidad de nuestra provincia viene predeterminada por su realidad geológica, por los procesos de desarrollo ecológico que han tenido lugar a lo largo de cientos de miles, de miles de años. Entonces eso es un atributo fundamental de nuestra provincia. Analizado esto, siempre contrastando con la realidad de nuestra provincia, viene el concepto de resiliencia ecológica, que la resiliencia ecológica básicamente es la capacidad que tiene un ecosistema para recuperarse. Los ecosistemas no es que son frágiles, pero no es que están en estado perfecto constantemente y solo ante un evento del ser humano un ecosistema queda en desbalance y el ser humano es el que ocasiona el desbalance. ¿No? Los ecosistemas están en constante y en perpetuo proceso de balance y desbalance, se están autorregulando constantemente. El tema es el nivel de impacto que tiene un ecosistema frente a la magnitud de los actos y de las acciones. Distintas especies que conviven dentro de un ecosistema naturalmente pueden generar un desbalance en ciertas épocas, pero esos desbalances no son de la magnitud tal que ponen en riesgo al ecosistema. Simplemente el ecosistema va a ir teniendo flujo, teniendo variaciones.
El tema es cuando por el impacto del ser humano, que ya tiene capacidad de impactar de una forma superior a la capacidad de resiliencia que tenga un ecosistema, el tema es cuando el ser humano impacta a través de actividades, que no son actividades individuales, son actividades ya grupales, colectivas que tenemos. El tema es cuando impactamos de forma tal que generamos una grieta de tal forma en ese equilibrio ecosistémico que haga que la resiliencia, que es la capacidad de un ecosistema de recuperarse, se vea comprometida. Y ya no responda a parámetros naturales, sino que requiera de o evitar la acción durante X periodo de tiempo o adaptar la acción y el impacto que está haciendo el ser humano sobre ese ecosistema en base a distintos tipos de factores o en base a distintos tipos de objetivos. Entonces la resiliencia lo que hace es definir cuánto daño puede soportar el ecosistema antes de degradarse irreversiblemente, antes de que llegue a ese punto de no retorno. Por ejemplo, la desertificación, que es uno de los hoy de los eventos climáticos más intensos que está experimentando nuestro planeta a nivel global, que lo vamos a analizar cuando veamos el tema de cambio climático en esta clase y también en las clases de la unidad 5. ¿Qué hace la desertificación? Es un fenómeno tan incontrolable que es producido por procesos de cambios extremos de temperatura en distintos lugares del globo. Lo que hace la desertificación es directamente aniquilar un ecosistema, de forma tal que se hace casi irreversible su recuperación. El suelo pierde su capacidad de nutrientes, el suelo pierde su capacidad de absorción de agua, los ríos o las distintas fuentes de agua terminan secándose, y si el suelo no tiene capacidad nutritiva, no tiene capacidad de dar vida, y si no hay agua, naturalmente las especies que viven en ese lugar tienen que emigrar. Las especies vegetales, por supuesto que se terminan impactando fuertemente, y las especies animales, tanto herbívoras como carnívoras, omnívoras, las que sean, también terminan desplazándose. Entonces, todo ese desplazamiento lo que hace básicamente es una aniquilación de una región dada, de un ecosistema dado. La resiliencia ecológica, ¿por qué es importante en términos jurídicos? Porque permite fundamentar lo que vamos a ver a lo largo de esta cátedra en términos ya de acción judicial. Las medidas preventivas y precautorias. Cuando la resiliencia está al límite, el daño puede ser definitivo. Cuando el daño puede ser definitivo y se tiene conocimiento y se tienen datos de esa posibilidad de daño, es cuando las medidas basadas en el principio de precaución o en el principio de prevención cobran justificación, y es cuando cobran justificación que el Poder Judicial, que los jueces en un caso judicial concreto se ven obligados, compelidos por el orden constitucional y el orden normativo que de alguna forma se deriva de ese orden constitucional para hacer aplicar las leyes ambientales. Entonces, por eso la resiliencia ecológica como concepto es tan importante desde el punto de vista jurídico. Además, la resiliencia se vincula con el principio de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque proteger la resiliencia de los ecosistemas es clave para garantizar el ambiente de las generaciones futuras. Si uno analiza las características ambientales de una región X o de un ecosistema X que está en un grado sano, bueno, uno ya tiene la pauta de que es así como hay que mantener esa región, ese ecosistema. Y es así como también podemos advertir desde un análisis preventivo cuáles serían las eventuales acciones humanas, urbanas, industriales, agrícolas, de todo tipo, que podrían llegar a interferir o a impactar con ese ecosistema de una forma que empiece a generar un daño en esa resiliencia ecológica. Entonces la sostenibilidad, que es básicamente garantizar, propender al desarrollo de la humanidad, sí, pero garantizando que el uso de los recursos naturales que se hace para el desarrollo actual no comprometa el desarrollo de las generaciones futuras. Entonces la resiliencia también entra dentro del concepto de desarrollo sostenible. Eh, y básicamente, ¿qué significa resiliencia ecológica? Como lo es en la resiliencia de un ser humano, es resistir, soportar un impacto sin colapsar, adaptarse, reorganizarse internamente para seguir funcionando y recuperarse, volver a un estado saludable o funcional tras el daño. Eh,
hay un reporte del IPBES que yo lo estoy compartiendo con ustedes para que puedan ver el informe más reciente sobre biodiversidad y el vínculo que vamos teniendo entre estos conceptos que vamos estudiando. La biodiversidad naturalmente se vincula también con la resiliencia y se vincula también con los servicios ecosistémicos, perdón. Eh, que los definimos desde la cátedra como los beneficios invisibles de la naturaleza. Es decir, son cosas que no vemos, efectos, factores, realidades que no vemos, pero que son beneficios que obtenemos los seres humanos en forma directa o indirecta de el funcionamiento de la biosfera como tal, de los ecosistemas como tales, o de comunidades o poblaciones de individuos de vida en su interrelación con los factores abióticos en un momento dado. Estos básicamente pueden ser considerados como las funciones que cumplen los ecosistemas y que permiten sostener la vida, como si la naturaleza trabajara gratis para nosotros. Estos servicios son de provisión, recursos tangibles, como por ejemplo alimentos, agua, madera; de regulación, son aquellos servicios que permiten el control del clima, que regulan el clima, la calidad del agua, las enfermedades; servicios culturales también que nos da la naturaleza, los que hablábamos un poco en la clase pasada, que son es básicamente la recreación, el turismo, la identidad cultural. Naturalmente la identidad cultural tiene que ver fuertemente con la identidad ecológica de cada región. Y de soporte, ciclos de nutrientes, formación del suelo, fotosíntesis. Es decir, son todos servicios por los cuales nosotros como seres humanos no pagamos un peso, son los que permiten sostener la vida en el planeta y son los que permiten que el ser humano a lo largo de su evolución haya podido integrar su vida en términos individuales y en términos sociales, creando civilización, creando cultura, creando tecnología, desarrollando instituciones, permitiéndonos estar hoy acá a lo largo del proceso, de la evolución de este proceso de desarrollo civilizatorio, permitiendo que personas puedan decidir dedicarse a una actividad, a otra. Es decir, es tomar en consideración y haciendo eje también con lo que hablábamos de los paradigmas filosóficos que informan a lo ambiental en la clase pasada, tomar en consideración la trascendencia absoluta que tiene, la ecología que tienen los ecosistemas y que tiene la biosfera como tal, para permitir que nosotros desarrollemos nuestra vida como podamos desarrollarla. Después vienen las cuestiones de cada individuo y las problemáticas, los obstáculos, las alegrías, los temas que desarrollamos cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestras familias, etcétera. Pero sin esta base ecológica no podríamos estar ni siquiera, nosotros no estaríamos acá si no fuera porque nuestro planeta tiene la condición inicial de albergar la vida y de permitir este desarrollo. Entonces, por eso los servicios ecosistémicos son tan importantes. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de lo jurídico, la pérdida del servicio ecosistémico impacta en derechos humanos básicos: acceso al agua, acceso a recursos, posibilidad de desarrollar ciertas actividades, porque permite cuantificar y visibilizar el valor de la naturaleza en procesos judiciales, en debates normativos, legislativos o en debates económicos, y porque la protección de ecosistemas puede fundamentarse no solo desde lo ético, que es uno de los planos de entendimiento o de justificación, sino también desde lo funcional y desde lo económico. Porque desde el punto de vista jurídico siempre no basta una sola justificación o un solo punto de justificación para la validez del derecho, sino que vale en la medida en que uno puede encontrar distintas bases de justificación en distintos ámbitos. Porque además la protección de ecosistemas puede fundamentarse también y aplica directamente a casos concretos judiciales. Si hablamos de un caso de desmonte, como el caso Salas del 2009, que lo vamos a estudiar no en esta clase práctica de hoy, sino en la que viene, eh, porque impacta directamente en un caso judicial sobre contaminación de ríos o sobre construcción o desarrollo urbano en zonas de humedales, etcétera, múltiples, etcétera. Eh,
profundizando un poco en el vínculo entre todos estos conceptos y esta realidad ecológica del planeta donde desarrollamos nuestra vida, empezamos a ver ya relaciones un poco más concretas entre biodiversidad, entre capacidad de carga, entre resiliencia ecológica y temas concretos, como por ejemplo el de la salud humana. Hay una relación directa entre biodiversidad y salud humana. Hay más del 50% de las enfermedades que se convierten que están dentro del análisis de la epidemiología de cierto lugar, sea Jujuy, sea Córdoba, sea Buenos Aires, sea Nueva York, sea Shanghái, sea cualquier parte del mundo, son de base zoonótica. Es decir, que son enfermedades que vienen de animales. Hantavirus, chikungunya, el dengue, el mal de Chagas, etcétera, vienen de, bueno, el COVID, etcétera, vienen de animales, es decir, del vínculo, ¿no? Nosotros podemos haber construido toda esta base civilizatoria, pero vivimos en un medio natural, convivimos con animales. Y la presión que se ejerce a veces sobre los ecosistemas, en base al impulso del desarrollo humano, genera una presión sobre el ecosistema y genera una relación conflictiva, por así decirlo, con el resto de los organismos vivos. La biodiversidad actúa como una barrera natural contra las enfermedades. La desaparición de especies altera las redes tróficas, estas redes que decíamos de equilibrios entre lo que son los depredadores, los depredados, que asimismo son depredadores de otros, y todo lo que es la cadena trófica, y favorece la proliferación de patógenos. ¿Por qué? Porque cuando una red ecológica está desbalanceada, naturalmente está habiendo más, el desbalance significa que hay más de algo, menos de aquello que lo controla. Hay más de una especie, menos de lo que la controla. Cuando hay más de una especie, vos ya estás teniendo también un punto de quiebre en términos de ese balance ecológico. Cuando superás ese punto de quiebre, todo el tema de transmisión de enfermedades entre los mismos animales, naturalmente que empieza a acrecentarse, a incrementar. Por ejemplo, la reducción de predadores naturales favorece la expansión de roedores portadores de hantavirus en Argentina. Más del 60%, yo decía el 50%, más del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, es decir, facilitadas por la destrucción de hábitats naturales y transmitidas desde animales a seres humanos. Hay una relación también entre biodiversidad y seguridad alimentaria. La diversidad básicamente de cultivos protege contra plagas y enfermedades agrícolas. Es decir, hay dos modelos tenemos el modelo transgénico, que es el de la famosa soja transgénica, que se banca sequía, se banca lo que sea, y es una soja que la pones en cualquier lado y te da rendimiento. A ese productor le va a dar rendimiento. Un buen avance científico, sí, pero es un avance científico que no está poniendo el foco en la resiliencia de los cultivos, sino que está generando una respuesta rápida, basada en la tecnología y en la edición genética, para que ese cultivo se adapte a los cambios actuales. La otra forma, ¿cuál es? La de controlar que el desarrollo de los cultivos naturales autóctonos de cada lugar, por ejemplo, el maíz andino, es un maíz que está adecuado a ciertas características. No tiene nada que ver con el maíz de otra región del planeta. Va a compartir naturalmente un montón de características, pero hay una fina capa de particularidad y de caracterización fenotípica, genética propia, que lo hace adaptado 100% a las condiciones de una zona andina y no 100% adaptado a las condiciones de una zona, por ejemplo, de la Pampa. Entonces, la diversidad de cultivos no intervenida con un impacto tan fuerte como el de la edición genética, lo que hace es adaptar esos cultivos para que sean de una forma evolutiva más resistentes a las plagas, más resistentes a los cambios climáticos, a las enfermedades agrícolas, etc. La erosión genética en la agricultura lo que genera son monocultivos, frágiles ante el cambio climático. Y ahí, bueno, hay un ejemplo que yo les doy el ejemplo este más cercano a nosotros, pero como este hay ejemplos en todos los países del mundo. En ese caso, la crisis del banano ecuatoriano, que
es un caso de vulnerabilidad por la falta de diversidad genética en cultivos comerciales. Como fue tan exitosa una genética, arrasó en el mercado y solamente se cultiva esa genética. Entonces de repente tenés distintos fenotipos de una misma especie, empiezan a perder la capacidad de interactuar entre ellas y de esa forma se debilita. Se debilita genéticamente esa especie y se debilita básicamente el cultivo y se debilita desde el punto de vista de la seguridad alimentaria la posibilidad de acceder a ese recurso eventualmente frente a cualquier evento extremo. La expansión urbana también tiene un grado de preponderancia importante en este análisis de los conceptos básicos de ecología. Hoy tenemos que el 55% de la población mundial está en ciudades. Es decir, que el 45% de los 8.000 millones de personas que viven en el planeta viven en el campo, en lo rural, y el 55%, cerca de 4.500 millones de personas, viven en áreas urbanas. Ahora, si comparamos el planeta, todo lo que es área urbana contra área rural, vamos a ver que el área urbana, las ciudades, ocupa solamente entre el 15 y el 20% de la superficie del planeta. Es decir, que en un 15% de la superficie del planeta vive el 55% de los 8.000 millones de individuos, de seres humanos que habitamos en este planeta. Hay un desbalance ahí en términos de equilibrio en forma de vida, por así decirlo, o en términos de forma de organización territorial de la vida, para ser más precisos. Entonces, la urbanización naturalmente que está vinculada con la crisis ambiental, porque el crecimiento urbano desordenado, acá no hay conceptos que sean malos por sí mismos, el crecimiento urbano no es malo, eso que algo hablamos en la clase pasada también. No queremos una mirada desde esta cátedra, una mirada dogmática, una mirada fundamentalista, una mirada fanática de nada, ni de lo ambiental ni de lo antiambiental. La idea es poder otorgar los recursos, las herramientas de conocimiento que permitan a ustedes, a través de pensamiento crítico, como futuros abogados, formar y forjar su propio conocimiento. Entonces, el crecimiento urbano desordenado, no planificado, mal planteado o ni siquiera atendido, lo que genera es pérdida de áreas verdes, aumento del consumo de recursos hídricos y energéticos, se intensifica el consumo hídrico en un solo punto. Cuando la red hídrica del planeta, imagínense que son como las venas que tenemos en el cuerpo. Entonces, hay una secuencia y un sistema de orden hídrico que cuando tiene que llegar a un punto y concentrar ahí la capacidad de agua, la capacidad de carga que veíamos del ecosistema en términos hídricos, naturalmente que se va a ver comprometida. Si hubiera un sensor, el sensor estaría diciendo, me está demandando muchísimo este punto, no puedo completar yo todo el tránsito que tengo que llevar adelante como sistema hídrico. Y mayor contaminación del aire y del agua, obviamente. Las consecuencias de la falta de planificación urbana eh, eh, es algo que se viene estudiando, analizando hace 50 años. Algunos países y dentro de esos países algunos gobiernos provinciales y dentro de esas provincias algunos municipios han sabido atender mejor que otros el tema de la planificación urbana. Es un tema que siempre es una sábana corta, cuando tiras para un lado te falta del otro, pero es una problemática que no puede ser dejada de lado como que, bueno, esto ya es así. Eh, Son importantes las consecuencias de la falta de planificación urbana, porque tenemos aumento de temperaturas en ciudades con alta densidad de edilicias, con pocas áreas verdes, tenemos desplazamiento de comunidades vulnerables por falta de acceso a la vivienda digna y por riesgo de inundaciones en zonas precarias, tenemos deforestación periurbana, que es reducción de la capacidad de regulación térmica y de infiltración del agua de cada región. La vez pasada hablamos en términos generales, en términos globales. Nosotros tenemos la ventaja, el privilegio de vivir en esta provincia y dentro de esta provincia, en una ciudad como San Salvador de Jujuy, su capital, que tiene esta realidad ecológica, independientemente de los múltiples factores de mejora que hay, que existen obviamente, que son innegables en términos de planificación urbana. Pero tenemos la ventaja y el privilegio de tener un tiempo todavía para empezar a planificar bien y para evitar estos impactos en la capacidad de carga de los ecosistemas que conforman
nuestro entorno natural de vida urbana. Hay otras ciudades que lamentablemente avanzaron de una forma tan desproporcionada y tan rápida en el desarrollo que para las cuales ya es tarde hacer el proceso que se podría hacer en una ciudad como Jujuy, por ejemplo. Eh, bueno, el impacto de la producción agrícola también es importante atenderlo en términos de biodiversidad y ecosistemas. La agricultura intensiva y los monocultivos que hablábamos recién genera un desplazamiento ya de bosque nativo, es decir, mientras más actividad productiva tiene un país como Argentina, que naturalmente una de las fortalezas que tiene Argentina es su actividad agrícola, el campo, bueno, mayor deforestación empieza a haber. El Chaco argentino, que no es solamente la provincia del Chaco, es Formosa, Chaco, el Chaco salteño, el norte de Santa Fe, Santiago del Estero, etcétera. Durante 100 años del siglo pasado, principalmente desde la década del 20 en adelante, principalmente en Santa Fe, ahí había un bosque básicamente era bosque de quebracho, y ese bosque desapareció por completo. ¿Por qué? Porque la frontera agrícola avanza sobre la frontera del ecosistema natural. Entonces, naturalmente, luego es necesario tener actividad agrícola en un país como Argentina. ¿Por qué? Porque hace a la potencia económica de un país como Argentina. Pero lo que demuestra simplemente como observadores críticos de qué es lo que ocurre en un momento dado es cómo se da esa tensión constante entre actividad productiva y naturaleza. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos la posibilidad y vamos a tener la posibilidad al final del cursado de esta cátedra de tener las herramientas jurídicas para evaluar cómo actuar como profesionales frente a una demanda de un cliente, de un grupo humano, de una población, de una empresa, de un gobierno, etcétera. Pero el tema de la agricultura, naturalmente, tiene siempre una importancia clave en esta relación entre ambiente y producción. Consecuencias ambientales del avance de la frontera agrícola es pérdida de biodiversidad, contaminación del suelo y agua por agroquímicos, desaparición de polinizadores clave para la producción agrícola. Eh, el uso de agroquímicos y contaminación del agua eh, naturalmente genera impacto no solamente en la calidad del suelo o en la calidad de los cultivos, sino que genera impactos directos en la salud de los seres humanos. Y acá la importancia desde el punto de vista jurídico. Ya tenemos legislaciones en algunos pueblos de Córdoba y Santa Fe, ya hay legislación municipal, ya hay ordenanzas municipales que han prohibido el uso de agroquímicos en pueblos netamente productores. ¿Por qué? Por eventos que han ocurrido y por casos judiciales que se han planteado de un incremento en enfermedades como cáncer en la zona de incidencia del uso de los agroquímicos. Entonces ahí vamos a ver cómo luego, en la clase 3, cuando veamos el encadenamiento normativo y el sistema federal, profundicemos en el sistema federal del derecho ambiental en Argentina, vemos cómo empiezan a aparecer ordenanzas que son dispositivos jurídicos municipales mucho más rigurosos y mucho más estrictos que las leyes de presupuestos mínimos a nivel nacional, e incluso mucho más estrictos o mucho más fuertes en términos de prohibición que leyes provinciales. Entonces todos estos fenómenos y todas estas realidades, la de Santa Fe y Córdoba responde a una realidad particular, en otras provincias, en otros lugares del mundo hay otras realidades que exigen o que demandan otras acciones. Vemos cómo todas se vuelcan luego al sistema jurídico normativo del derecho ambiental. La contaminación del aire y el impacto de la salud, bueno, también es una cuestión. A ver, hay 7 millones de muertes prematuras anuales solo por contaminación del aire y el impacto en la salud, según el informe de la Organización Mundial de la Salud. El asma es una epidemia global de nuestras actuales condiciones ambientales de vida en ciudades. No importa la ciudad en la que se encuentre uno. Todas las ciudades del planeta hoy, el 90% tienen la particularidad de que
por la realidad de cómo vivimos hoy en términos del uso que hacemos de vehículos, de mínimo impacto que podamos tener en términos industriales o de mínimas cuestiones comunes compartidas, tenemos el asma como una enfermedad típica de la época moderna. Ni que hablar de cáncer de pulmón, de enfermedades cardiovasculares. eh, a ver, las causas principales de la contaminación del aire son las emisiones industriales, la quema de combustibles fósiles, el uso masivo del transporte motorizado en grandes ciudades y los incendios forestales y la quema de residuos. Entonces tienen un impacto directo no solo en la capacidad de carga, en la resiliencia, en ese fino balance ecosistémico que tiene, que hemos estudiado en términos de conceptos básicos de la ecología, sino que vemos cómo impacta directamente en salud y en calidad de vida. Y el tema hídrico, que ahí tenemos justo esa columnita, esa fila del Zoom que no nos deja leer el título, pero es el impacto de la contaminación hídrica y cómo se vincula también con la salud humana. Tenemos las tres principales fuentes de contaminación de nuestros recursos hídricos a nivel local, nacional, pero también internacional, que es residuos industriales y mineros, que son volcados directamente a las cuencas hídricas, fertilizantes y pesticidas, es decir, agricultura contaminante volcada también a las cuencas hídricas, y la falta de saneamiento en comunidades vulnerables en lo que son, en lo que es eh, bueno, ausencia de cloacas y ese tipo de cuestiones urbanas. Enfermedades relacionadas con agua contaminada, cólera, hepatitis, diarreas bacterianas, fluorosis y metales pesados, presencia de arsénico en agua, parásitos intestinales causados por consumo de agua sin tratamiento, bueno, además de una pésima calidad de vida de personas que no puedan acceder al recurso básico de la vida que es el agua en, en términos de calidad, ¿no? Eh, bueno, en el noroeste argentino todavía hay miles de comunidades rurales que carecen de acceso al agua potable y al saneamiento. Y a nivel global, de 8.000 millones de personas que viven en el mundo, 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable segura. ¿Sí? Estamos hablando cerca de un 20 y pico por ciento, 21, 22% de la población, perdón, es un 30%. 30% de la población, 30-40% de la población mundial no tiene acceso al agua potable en el mundo. Cambio climático, otro elemento y otro concepto fundamental que va a cruzar toda la cátedra. El cambio climático es un cambio en el estado del clima que puede identificarse mediante alteraciones en el promedio y o la variabilidad de sus propiedades y que permite durante periodos prolongados y que persiste, perdón, durante periodos prolongados, típicamente durante décadas o más. Esa es la definición que da el panel intergubernamental sobre cambio climático. Las causas principales del cambio climático son la emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y otros componentes, la quema de combustibles fósiles, que se da tanto en la deforestación como en la agricultura industrial, como en la producción de energía, basada todavía en quema de combustibles fósiles, y la reducción de sumideros naturales, es decir, cuando vamos teniendo este desplazamiento de las fronteras, en donde la frontera de un ecosistema se va reduciendo por el impacto, por la tensión y la presión de una frontera productiva, también se genera esta base para el impacto en el cambio climático. Los efectos del cambio climático son en temperatura, aumento global de la temperatura promedio, es decir, no estamos hablando de aumento de temperatura en Jujuy o en Argentina o en América del Sur ni siquiera a nivel continental o en el hemisferio sur, el aumento global de la temperatura. Es decir, es un análisis estadístico, es mirar estadísticamente cómo viene la temperatura a lo largo de los últimos 200 años o 1000 años, o 2000 años, o 10.000 años, o 100.000 años, y ver qué pico tenemos. Solo ahí se da solo ahí se puede decir, bueno, hay un aumento global de la temperatura del planeta. El efecto en el agua es sequías prolongadas, procesos de desertificación, inundaciones más intensas, escasez hídrica,
En clima externo perdón, en clima extremo tenemos huracanes más destructivos, incendios forestales, olas de calor. En el tema de los ecosistemas tenemos bueno, la pérdida de sistemas que son muy frágiles y que son los que denotan el nivel de salud del planeta, como por ejemplo el blanqueamiento de los corales, la pérdida de biodiversidad masiva, el desplazamiento de hábitats naturales, de especies naturales. Y ya en lo que es efecto humano tenemos la inseguridad alimentaria, las enfermedades nuevas, surgimiento de nuevas enfermedades, migraciones climáticas, conflictos por recursos. Los marcos jurídicos que existen hoy en términos de cambio climático son, teníamos el protocolo de Kioto antes, pero hoy principalmente tenemos el Acuerdo de París y tenemos la ley 27520, que es el marco nacional para la adaptación y mitigación al cambio climático. Eh, tenemos también eh, los principales impactos del cambio climático, que son olas de calor, inundaciones, sequías, incendios forestales. El 90% de los eventos climáticos extremos de la última década pueden atribuirse al cambio climático. Y tenemos también las posturas negacionistas del cambio climático, que es importante que también las podamos analizar porque es un tema que está muy, muy en boga ahora y que es importante que lo abordemos y que podamos también ver las posturas negacionistas y ver qué es lo que se plantea ahí. Las posturas negacionistas, que son principalmente posturas políticas negacionistas, no científicas, eh, tienen distintos ejes en el debate. La postura científica mayoritaria establece que el origen del cambio climático es antropogénico, es decir, causado por el ser humano, en base a todo esto que venimos viendo. La postura escéptica o negacionista dice que el cambio climático es un fenómeno natural que siempre ocurrió en el planeta. El planeta a lo largo de toda su historia, miles y miles de millones de años, siempre tuvo variaciones en el clima. Entonces recuerdan las eras de la glaciación, las eras del hielo, etcétera, en donde naturalmente había un evento drástico de cambio climático. Entonces dice que son resultados de ciclos solares, de actividad volcánica, en fin, del planeta viviendo según vive y desarrollando su vida y como que en algún momento tiene fiebre o ocurre algo. En cuanto a la evidencia del calentamiento global, la postura científica mayoritaria establece que hay un aumento sostenido de las temperaturas. Se ve en el retroceso de los glaciares, en el aumento del nivel de agua. La postura escéptica o negacionista establece que la variabilidad climática es natural. No hay evidencia suficiente, establecen, para afirmar una tendencia global causada por el ser humano. Y empezamos a ver que el eje de la postura negacionista frente a la postura del cambio climático es la de decir, el ser humano no tiene nada que ver con esto, no molestemos, no incorporemos todos los criterios que vienen del ambientalismo para frenar el desarrollo humano, que todavía tiene muchísimo por hacer. Y dejemos que el ser humano le meta para adelante, vaya a fondo. Total, el planeta se acomoda solito. Frecuencia de los fenómenos extremos. Para la postura científica mayoritaria, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos. Olas de calor, tormentas, incendios, inundaciones, huracanes, etcétera. Para la postura negacionista no hay prueba concluyente. Los fenómenos siempre han ocurrido en la historia geológica del planeta. En términos de fiabilidad de los modelos climáticos, para la postura científica mayoritaria, los modelos climáticos de análisis son herramientas clave, constantemente mejoradas y contrastadas con datos reales. Mientras que para la postura escéptica son modelos inexactos, con demasiadas proyecciones especulativas hacia el pasado. Y algunos afirman también que se sobreestiman los efectos que se concluyen de esa modelización climática, que básicamente son los científicos del clima estudiando el clima del planeta, no hoy, sino desde que podemos, desde que la ciencia puede medir el clima, y de ahí para atrás se preguntarán, pero ¿cómo entonces cómo es que la postura científica mayoritaria puede tener análisis del clima de hace 10.000 años? Si hace 10.000 años primero, no había ni un escrito,
no había científicos escribiendo, tomando datos, no existía el papel, no existía la escritura, menos que menos existía un sensor para controlar cómo era el clima en Sumerio. Bueno, hay formas a 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 años que los científicos del clima descubrieron de que pueden interpretar cómo eran las épocas climáticas, por ejemplo, en función del análisis de los árboles y en el análisis de muchas otras cuestiones que hoy están vivas en la naturaleza y que son como la memoria del clima en elementos que están vivos, en especies que están vivas, que ya lo vamos a ver más adelante. El 97% de la comunidad científica climática está de acuerdo con la existencia del calentamiento global de origen humano. Para los negacionistas dicen que ese consenso no es real y que hay presión política y científica para silenciar a las voces críticas. En términos de necesidad de acción jurídica y política, para la postura científica hoy mayoritaria es urgente, requiere reducción de emisiones, políticas públicas ambiciosas en términos de cambio climático, cooperación internacional. Para la postura escéptica es prematura o injustificada esta necesidad de acción política o jurídica y alegan que principalmente restringe la libertad económica porque frena el crecimiento o responde a agendas ideologizadas. Es decir, se trata de decir, no, bueno, los defensores del cambio climático tienen un chip ideológico que los hace ser fanáticos o extremistas. Y la postura científica mayoritaria se basa en datos, se basa en ciencia, y también dice, no, los negacionistas del cambio climático tienen un chip ideológico que los hace ser totalmente negacionistas y los hace ser fanáticos a la hora de decir, no, no existe el cambio climático, acá no pasa nada. Motivaciones atribuidas para la postura científica mayoritaria, la ciencia actúa sobre la base de la evidencia acumulada con revisión entre pares. Es decir, que hay un proceso constante de revisión científica y de escrutinio entre los distintos modelos científicos, porque la comunidad científica es abierta. Nadie le puede decir a un científico si no puede criticar el paper de otro científico. De hecho, la comunidad científica evoluciona en la medida en que la jerarquía de un científico o de un grupo de investigadores se vuelve cada vez más fuerte justamente cuando puede contrastar contra otro grupo de investigadores y ganarle en el debate científico. O al menos, no ganarle en términos infantiles, sino al menos decir, ah, encontré en ese desarrollo que estás llevando adelante un punto que vos no estás atendiendo. Lo atendemos nosotros desde este punto de vista. Y así es como la comunidad científica se va enriqueciendo y se va nutriendo. Así que esto un poco con el tema de la comparativa entre, en un tema que va a ser muy importante en la unidad 5, pero para ir adelantándolo. Entonces, para los negacionistas del cambio climático, no hay prueba concluyente de que el actual aumento de la temperatura sea causado por el hombre. El planeta ha tenido periodos más cálidos y más fríos en el pasado, incluso antes de que existiera la civilización humana. Eh, que se afirma con este argumento que el cambio climático actual no es causado por la actividad humana, sino que es parte de los ciclos naturales del clima en la Tierra, como ya vimos recién. ¿Cómo responde la ciencia hoy mayoritaria? Sí, el clima cambió naturalmente en el pasado, es verdad. No se desconocen las glaciaciones o los periodos de calentamiento global. Pero el tema es que la velocidad y magnitud del cambio actual no tiene precedentes conocidos. Las simulaciones climáticas solo reproducen el calentamiento actual si se incluye el efecto de los gases de efecto invernadero producidos por el ser humano. Es decir, que si se extrapola la cantidad de GEI que hoy está medido a una época histórica de hace, supongamos, 250.000 años. Hay una época en el desarrollo de la vida del planeta y una época en que los científicos saben que hubo calentamiento. Bueno, cuando comparan la realidad ecológica de esa época con la actual, solamente incorporándole el impacto de los gases de efecto invernadero actuales es que pueden llegar a los niveles de calentamiento global que hoy experimenta el planeta. Los niveles actuales de dióxido de carbono, sobre todo, superan ampliamente los niveles hoy medidos de los últimos 800.000 años y se concluye desde la ciencia que hay una correlación directa entre industrialización y aumento de gases de efecto invernadero. Y entre estas dos cuestiones y esta
velocidad de aumento del cambio climático. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia no está diciendo apaguemos el planeta, suspendan toda la actividad industrial, todos los industriales o empresarios no sirven para nada, los gobiernos tampoco sirven para nada. No dice eso la ciencia. La ciencia simplemente dice, está pasando esto y propone herramientas que luego tienen que ser tomadas por el sector público, por el sector privado, para ver si se hace un proceso de adaptación y mitigación y en qué medida. Por eso vamos a ver en la unidad 5, cuando analicemos la legislación sobre cambio climático, que los dos conceptos fundamentales que tienen que tener en cuenta cuando se habla de cambio climático son el de adaptación y el de mitigación. Adaptación son herramientas que se despliegan desde lo jurídico y desde lo político para adaptarnos a esta realidad de cambio climático. Mitigación son las acciones que se llevan adelante también desde lo jurídico, pero luego implementados a través de la política o implementados del sector privado para mitigar, es decir, para tratar de disminuir el cambio climático. Entonces, entre esas dos acciones y ejes es que hoy se lucha contra el cambio climático. Em, bueno, el aumento del nivel de mar, no nos vamos a quedar con esto, y desaparición de comunidades costeras también es un tema típico, clásico del cambio climático, ya lo van a poder leer cuando les pase el- este PDF. Cambio climático y migraciones climáticas también, bueno, los procesos que les dije recién, la desertificación, el desplazamiento formado de hábitat, de comunidades humanas y no humanas también. La falta de agua, y los eventos extremos. Hay 20 millones de desplazados climáticos anuales, según la ONU. Hay 200 millones de desplazados climáticos para el 2050, según un informe del Banco Mundial. Cambio climático y expansión de enfermedades tropicales. El cambio climático facilita la propagación de enfermedades. Veíamos recién que el 60% de las enfermedades infecciosas, no solo en Argentina, en el mundo, son de base zoonótica, es decir, que vienen del vínculo entre el ser humano y los animales. Entonces, mayor temperatura y humedad crea condiciones óptimas para la reproducción de mosquitos y otros vectores. Cambio en los patrones de lluvias, acumulación de agua estancada, proliferan las enfermedades. Enfermedades en expansión, el dengue, Zika, chikungunya, malaria en lugares de África. eh, en el 2023, recuerden que nuestro país registró más de 200.000 casos de dengue, el peor brote de su historia. Es decir, que hay una relación directa entre enfermedades de impacto público y que se convierten en un problema de salud pública y ecología y ambiente, directa. No solo porque no hace falta que lleguemos a un caso tan extremo como el que vimos en la clase pasada del caso Riachuelo, en donde el sistema está súper degradado, está todo es irreversible, para estar expuesto a esta modificación de patrones de vida y de impacto en enfermedades. Constantemente está ocurriendo esta tensión entre cambio climático, pérdida de capacidad de carga de los ecosistemas o resiliencia que no llega a tener efectos positivos en cierta ecorregión, pérdida de biodiversidad, aumento de enfermedades o impacto en la salud y en la calidad de vida de los individuos. Es innegable la relación que existe entre nosotros como individuos, tanto a nivel individual como social, y el ambiente que nos contiene. Y acá vamos a ver un poco, volver a lo que les comentaba antes de Jujuy como mosaico geoclimático y ecológico único. Cuando veíamos la parte de la biodiversidad y veíamos el tema de diversidad de ecosistemas, eh, decíamos que, bueno, Jujuy tiene el privilegio, la particularidad, una realidad ambiental única. Tenemos 4 ecorregiones bien marcadas en un territorio de 53.291 kilómetros cuadrados. Es decir, en un territorio relativamente pequeño conviven 4 ecorregiones totalmente contrastantes, lo que convierte a Jujuy en una de las provincias con mayor diversidad geoclimática y ecosistémica, no solo del país, sino de América del Sur. Em, También estamos insertos en el noroeste argentino, que es una región con una alta fragilidad ecológica
y una alta relevancia ambiental, es decir, que esta relevancia ambiental no es solamente de nuestra provincia, sino de la ecorregión en la que se emplaza. Eh, Nuestras cuatro ecorregiones principales, que son la Puna, que es un clásico altiplano árido con suelos salinos, con grandes salares, con un sistema muy frágil de vegetación, con un sistema hídrico muy frágil y pero muy rico, eh, permite servicios ecosistémicos claves en nuestra provincia, pero recuerden que hablábamos en la clase pasada que se empiezan a desaparecer los límites políticos. El límite nuestro de la botita, cuando hablamos de lo ambiental, se deja de lado. Eso no es un límite para nuestra realidad ambiental. Entonces el servicio ecosistémico de nuestra provincia irradia a toda la región y a la postre irradia en beneficios ecosistémicos para todo nuestro país. La Puna, ¿para qué es fundamental en términos como ecorregión? Para la regulación climática y como reserva hídrica subterránea. La quebrada de Humahuaca, que es un valle árido de altura con terrazas eh, prehispánicas, bueno, con un patrimonio cultural que también hace a lo ambiental, como veíamos en la primera clase, que lo ambiental también permite incluir la parte cultural. La quebrada de Humahuaca, que tiene más de 10.000 años de interculturalidad, que por eso es reconocida a nivel hoy global como como una base cultural tan importante. Permite conectividad biológica y cultural, siempre lo permitió a lo largo de la historia. Por la quebrada pasaban, a ver, comunidades que habitaban en la zona de Corrientes, del Chaco, y que pasaban hasta Atacama, en un proceso de intercambio de bienes y servicios. Estoy hablando de hace 5.000 años, por lo menos. La quebrada siempre funcionó como un punto de no solo norte a sur, como nos imaginamos en términos de imperio incaico, y las comunidades originarias jujeñas formando parte de ese imperio incaico, sino a nivel transversal, desde lo que son comunidades más guaraníes a comunidades típicas de Chile. Entonces la quebrada funcionó siempre como un punto de conectividad biológica. En esa conectividad biológica a través de las personas, de comunidades, había una conectividad biológica en términos de especies también, porque ya había agricultura y ya había ganadería. Obviamente una ganadería y una agricultura al nivel primitivo, pero ya había intercambio de bienes y servicios, y ese intercambio de bienes y servicios hacía que haya intercambio genético, intercambio de especies. Entonces, ese es el valor que tiene la quebrada de Humahuaca, es la conectividad biológica y cultural que permitió históricamente. Y también tiene una regulación hídrica parcial vinculada con lo que es la función de reserva hídrica subterránea de la Puna. Después tenemos las sierras subandinas o valles, donde está emplazado el departamento, nuestro departamento y la zona sur de nuestra provincia, con clima templado. Es una ecorregión de transición ecológica, hoy caracterizada por una alta productividad agrícola, pero tiene servicios ecosistémicos claves. ¿Por qué? Porque al ser zona de transición ecológica permite, da servicios de polinización, de provisión de alimentos y de amortiguación climática. Y después tenemos las yungas, que es la selva de montaña subtropical. A ver, en la quebrada tenemos otros subsistemas como los pastizales de neblina y tienen sus caracterizaciones, pero todos hacen a la quebrada como ecorregión. Y después tenemos las yungas, que es la selva de montaña subtropical, que es uno de los, bueno, es uno de los puntos de diversidad global más importantes hoy a nivel global. Es decir, la yunga básicamente es el la última parte de todo el sistema amazónico de América del Sur. Y en términos de biodiversidad es un punto caliente, un punto de una trascendencia científica, ambiental, biológica, ecológica, que es impresionante. Eh, ¿Cuál es el servicio ecosistémico clave que da las yungas? La captura de carbono, la provisión de agua y el refugio de fauna. Tenemos biodiversidad de altísimo valor estratégico en nuestra provincia. Jujuy alberga, como les decía, más del 30% de la biodiversidad de la Argentina. Esto en base a informes de CONICET, de INECUA y de UNESCO. Y nuestra provincia actúa como un corredor biológico natural entre la Amazonia, los Andes y el Chaco, que son las otras regiones importantísimas continentales a nivel Sudamérica, cumpliendo un rol fundamental en la migración, el refugio y la adaptación de las especies.
Entonces, así está inserta la geografía de Jujuy, este mosaico geoclimático y de biodiversidad. Esta es la potencia que tiene la provincia en términos ambientales. Lo tiene también Salta, lo tiene también Tucumán, lo tiene, como les decía recién, lo tiene Misiones, sí, lo tiene. Pero Jujuy particularmente tiene este impacto tan contrastante de cuatro ecorregiones y se convierte como en un testimonio vivo del proceso de evolución del planeta. Dentro de nuestro territorio, ahí sí, dentro de nuestro territorio político. Y ahí sí, dentro de nuestro territorio político, esta relevancia ambiental puesta en clave jurídica nos va a llamar o no a reflexionar sobre qué nivel de intensificación tiene que tener el abordaje jurídico desde el derecho ambiental en acciones políticas, en acciones jurídicas, en acciones judiciales, en mayor protección o en incorporación de mayor tecnología, etcétera. Entonces ahí es donde está puesta la preeminencia desde el punto de vista del enfoque que damos desde la cátedra en la enseñanza del derecho ambiental, concentrado en la realidad ecológica de la provincia de Jujuy. Em, las especies emblemáticas que tenemos en nuestra provincia son, bueno, ya son muchas más y hay muchas aves, son muchísimas más, la verdad, pero bueno, vamos a caer en el lugar común del yaguareté, que está en peligro crítico, depredador máximo, que es además un indicador de salud de ecosistema. Recuerden la pirámide que veíamos. Tenemos individuo, población, comunidad, ecosistema, biosfera. Bueno, el jaguarete te indica cómo está la salud de un ecosistema. Así de crítica es su función y así de crítico es el peligro de extinción que tiene. La taruca, que es un monumento natural nacional, que es el ciervo andino, es un ciervo, nosotros estamos acostumbrados a ver los ciervos en las películas de Estados Unidos, los ciervos canadienses, esto, lo otro. No, no es que un ciervo de esos que vino para acá, que alguien lo trajo, no, un ciervo autóctono, un ciervo andino real. También está el ciervo patagónico, un ciervo que se desarrolló a lo largo de cientos de miles de miles de miles de años por un proceso de adaptación biológica. En este caso nosotros tenemos el ciervo andino, que es la taruca. También es monumento natural, también está en peligro de extinción. Bueno, el cóndor andino, que está en situación vulnerable, que es un símbolo cultural y ecológico andino. La queñua, para no hablar solamente de animales, sino también de vegetación, que está en retracción su peligro, por suerte. Es un árbol alto andino, clave para la regulación hídrica y el microclima. Después tenemos vicuñas, flamencos andinos, chinchillas, que son especies muy sensibles al cambio climático, principalmente flamencos andinos, y son indicadores de resiliencia ecológica alto andina. Son especies típicas de la puna. Como esta, si nos pusieran, podríamos estar media hora hablando de todas las especies que tiene nuestra provincia. Servicios ecosistémicos claves de Jujuy. Regulación hídrica y climática. ¿Sí? Ah, perdón. Ahí está. Regulación hídrica y climática como servicio ecosistémico clave de Jujuy. Las yungas actúan como esponjas biológicas, absorben el- la humedad de las lluvias orgánicas y la liberan lentamente en formas de escorrentías que alimentan ríos claves como el río San Francisco, el río Ledesma, el río Bermejo, la Puna y los glaciares de escombro y lagunas y cuencas cerradas también funcionan como almacenes naturales de agua, que son fundamentales para la subsistencia en climas extremos y para el equilibrio de los salares también. Más del 60% del agua superficial y subterránea que consume la población jujeña proviene directa o indirectamente de las yungas y de las zonas de la Puna, altoandinas. Y después, como servicio ecosistémico clave de nuestra provincia, tenemos la captura de carbono y la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque las características ambientales de nuestras provincias nos hacen casi ponernos inevitablemente del lado, no de los negacionistas del cambio climático, sino de quienes eh, se basan en la mayor evidencia científica para decir, acá está pasando algo y tenemos que hacer uso de herramientas de adaptación y mitigación. ¿Por qué? Porque las selvas de las yungas, sobre todo, son uno de los sumideros de carbono más eficientes de todo el país.
Esto tiene un potencial de captura superior a 300 toneladas de dióxido de carbono por hectárea. Y los bosques de altura y los pastizales de neblina altoandinos también contribuyen significativamente a la neutralización de emisiones. Entonces, Jujuy hoy la, está muy cerca de la neutralidad de carbono, por así decirlo. Cuando tenemos lugares en el mundo que están lejísimos de la neutralidad de carbono en términos de cómo, cuáles son los pergaminos que puede mostrar la provincia frente a estrategias globales y colaborativas de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces Jujuy tiene una posición estratégica, si se pone eso en valor, tiene una posición que supera al de otras provincias de Argentina incluso. No solamente desde un punto de vista ético, no solamente desde un punto de vista jurídico, no solamente desde un punto de vista ecológico, sino también desde un punto de vista económico. Jujuy tiene la posibilidad de, mientras va llevando adelante acciones de desarrollo, transformación, de impacto tecnológico, posicionarse en términos de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático como un jugador con pergaminos únicos a nivel nacional e internacional. Todo esto por los servicios ecosistémicos claves de nuestra provincia, todo esto por la maravilla ecológica de esta provincia que es el fruto de cientos de miles, hasta millones de años de evolución biológica y ecológica. Eh, bueno, ¿qué condiciones nos impone el derecho ambiental para que todo esto funcione? Algunas ideas que desarrollamos desde la cátedra, que son disparadores para luego desarrollarlos en futuras clases prácticas. Eh, Dada esta realidad de nuestra provincia y dado el entendimiento de estos conceptos básicos de ecología y su vinculación con el derecho ambiental, se impone la necesidad de una regulación ambiental sólida y transparente. Se impone también la planificación territorial y la participación ciudadana. Comienzan a ser una realidad al alcance de la mano de los decisores públicos de la provincia los mecanismos de financiación verde. Y naturalmente, la educación y la ciudadanía ambiental se convierten en los pilares fundamentales que tienen que ser desarrollados a los efectos de concientizar, no desde el punto de vista del extremismo, ni del fanatismo, como les digo, ni del dogmatismo, sino al menos tener uh, que toda la población de nuestra provincia tenga acceso a niveles de educación y ciudadanía ambiental que luego permiten que cada individuo pueda desarrollar su propio criterio, su propio desarrollo paradigmático, sus propias definiciones en términos de vida. Pero dada esta particularidad que tiene la provincia de Jujuy, se impone como una necesidad un fortalecimiento en términos de educación y ciudadanía ambiental. Los desafíos y oportunidades, desafíos si bien está suspendido desde hace casi 10 años, la deforestación en yungas amenazaba la biodiversidad y la regulación hídrica. Si vuelve a ocurrir deforestación en yungas, automáticamente vuelve la amenaza de pérdida de biodiversidad y regulación hídrica. En cambio climático, Jujuy es vulnerable a incendios forestales, a sequías prolongadas, a procesos de desertificación en algunas áreas, a procesos de eventos extremos, inundaciones extremas en otras áreas, a procesos climáticos también extremos en otras. Un tema que sí es un desafío actual es el tema de la presión minera y la explotación de minerales estratégicos. Es decir, la expansión minera debe equilibrarse con protección ambiental y la falta de planificación urbana en zonas vulnerables. Oportunidades para el desarrollo sostenible. Jujuy puede ser líder en energías renovables. Actualmente, por acciones que ya se han tomado, ya es modelo en Argentina. El valor económico de los servicios ecosistémicos que tiene nuestra provincia es fundamental para lo que es participación en mercados de bonos de carbono. La expansión del ecoturismo es otra de las oportunidades de generación de ingresos sin dañar el entorno natural y la innovación en agricultura sustentable. Bueno, acá cerramos este bloque de conceptos ecológicos y pasamos rápido a esta última parte, estos últimos 40 minutos para avanzar
al menos en lo que podamos, en lo que sería el bloque temático 3, que es el encadenamiento normativo en el derecho ambiental. Y acá retomamos conceptos ya netamente jurídicos. Eh, Vimos en la clase pasada, desde el punto de vista de las definiciones que se dan en el orden constitucional, artículo 41 y 124 de la Constitución Nacional, vimos cómo ya empezábamos a esbozar y se empezaba a ver el diseño normativo en el país. Orden constitucional, constitucionalización del ambiente, la Constitución de la Nación estableciendo una jerarquía normativa con las leyes de presupuestos mínimos, con las leyes provinciales que complementan esas leyes de presupuestos mínimos. Y ahí es donde empezamos a ver este encadenamiento normativo. ¿Cuál es el objetivo de este bloque? Comprender el concepto de jerarquía normativa y su aplicación en el derecho ambiental, explicar la relación entre normas internacionales, nacionales, provinciales y municipales, e identificar los conflictos de interpretación y aplicación en el sistema federal argentino. Concluir con una descripción lo más precisa posible del federalismo ambiental, que es un nuevo tipo de federalismo en nuestro país. En términos de jerarquía normativa y su aplicación al derecho ambiental, bueno, ya tenemos, ya esto lo deben conocer de memoria, pero en términos ambientales tenemos, bueno, la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional al tope. Tenemos las leyes nacionales, pero acá la particularidad, a diferencia de lo que es introducción al derecho, que ya deben haber visto la pirámide de Kelsen, acá la particularidad en términos de derecho ambiental es que las leyes nacionales no son cualquier ley nacional, son leyes de presupuestos mínimos, definidas así desde la Constitución, con el efecto que vimos en la clase pasada, que lo vamos a seguir desarrollando igual, pero vamos a ir recordando clase por clase los conceptos que son los claves para que al final de esta cátedra ustedes se lleven para el futuro de la carrera los conceptos de derecho ambiental que son los más importantes para el futuro del ejercicio de la profesión. Los presupuestos mínimos ambientales funcionan como el piso mínimo. Después vienen las leyes provinciales, que tienen que respetar sí o sí el piso mínimo de presupuesto mínimo ambiental y pueden ser más rigurosas que la ley nacional, pero nunca menos rigurosas, nunca menos exigentes en términos del estándar jurídico que se aplica en términos de dispositivo jurídico legal. Y después tenemos las normas municipales, ordenanzas locales, las ordenanzas municipales, que también pueden ser incluso más restrictivas o más rigurosas que las leyes provinciales. Y ahí es donde empezamos a ver en este encadenamiento normativo los conflictos de jerarquía normativa que se dan frente a la complejidad que vimos en el bloque anterior. Recuerden que esto que estamos hablando ahora, que es jurídico, que son leyes, que es derecho, está regulando y está abordando toda la complejidad de fenómenos que acabamos de ver en la clase anterior. Entonces las leyes ambientales básicamente están mirando toda la realidad ambiental y ecológica de un lugar dado para tratar de regularla de forma tal que se cumpla con la premisa constitucional de garantizar el desarrollo, un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, sin comprometer las generaciones futuras, que va a ser siempre el objetivo de cualquier ley ambiental. Una ley puede tener por objeto el tema del agua, pero el objetivo central, jurídico, fundamental va a ser cumplir con la premisa constitucional del artículo 41 de la Constitución Nacional. Entonces, acá tenemos en esta estructura jerárquica normas de mayor jerarquía, que naturalmente en términos de practicidad, validez, en términos de validez jurídica, de la validez del derecho, las normas de mayor jerarquía prevalecen sobre las normas de menor jerarquía y las normas de menor jerarquía tienen que tener coherencia lógico-jurídica con las normas de mayor jerarquía. Esa es la única forma de que un sistema jurídico al típico modelo kelseniano, que ya ustedes vieron en Introducción al Derecho, tenga validez. Y después a esto hay que agregarle la norma particular, que es la sentencia. Que la sentencia emitida por un juez es una norma, pero es una norma para el caso particular, es una norma para un conflicto judicial particular, pero se vuelve norma y tiene que cumplir los mismos atributos de coherencia jurídico-normativa que tiene que cumplir toda esta cadena, todo este encadenamiento normativo. Empezamos a ver las relaciones entre normas nacionales, provinciales y municipales en el derecho ambiental. Esto nos da una complejidad en el encadenamiento normativo porque
En nuestro país el derecho ambiental se rige por un sistema de múltiples niveles normativos, lo que genera superposiciones y conflictos latentes. Las provincias, además, vimos en la clase pasada, tienen el dominio originario de sus propios recursos naturales. Entonces se puede dar un conflicto latente también entre una ley de presupuestos mínimos y el artículo 124 de la Constitución Nacional, en la medida en que ocurra qué cosa, en la medida en que haya un exceso del legislador nacional al momento de regular un fenómeno ambiental a través de una ley de presupuestos mínimos y que ese exceso sea luego analizado a la luz de nuestro orden constitucional como avanzar sobre la jurisdicción provincial en la definición eh, de disposición de un recurso. Recuerden que en un momento hubo un gobierno que quería nacionalizar el litio, por ejemplo. Nunca se llegó a plantear ese proyecto de ley. Creo que hubo un proyecto de ley presentado, pero nunca se trató en el Congreso de la Nación. Ahora, la nacionalización del litio, imaginen cómo se da frente al artículo 124 de la Constitución Nacional. Tenemos un artículo de la Constitución Nacional que está diciendo los recursos son de las provincias. Y en función de un objetivo de gobierno, que, a ver, esto no es evaluación, a mí no me interesa evaluar gobiernos ni hacer ningún tipo de análisis político. Quizás había un buen objetivo de parte de ese gobierno, quizás no, no lo sabemos. Yendo a lo técnico, había un gobierno que quería plantear una ley de declaración del litio como recurso estratégico nacional. Bueno, yo creo que esa ley no prosperó porque deben haber hecho algunas consultas con constitucionalistas y le deben haber hecho y se va a caer. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a ver la importancia del contenido de las descripciones jurídicas y de las definiciones normativas de una constitución. Si una constitución establece cierto estándar de protección o de definición jurídica normativa, no hay forma que una ley pueda pasar por sobre eso. Entonces, en el caso del litio podemos ver cómo se da esa complejidad en el encadenamiento normativo. Como el caso del litio, se puede hablar de cualquier recurso, el recurso maderero de una provincia, los recursos, la biodiversidad de una provincia, etcétera. Así que acá es donde vemos cómo empieza a darse esa complejidad. La ley de bosques es otro punto de ejemplo que podemos tomar. La ley de bosques es una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional. Luego las provincias diseñan, hacen sancionar y ejecutan e implementan sus propias leyes de bosques locales. Bueno, la norma nacional, que es una norma de presupuesto mínimo, establece criterios de conservación y de uso sostenible de bosques nativos. Y las normas provinciales, cada provincia luego define el ordenamiento territorial de sus bosques nativos. Las normas municipales pueden incluso establecer restricciones adicionales. Conflictos comunes que vamos a ver a lo largo de toda la cátedra en el análisis de la distinta jurisprudencia. Provincias que permiten desmontes en áreas que son de categoría amarillo-roja. Es decir, hay un dibujo mal hecho por parte de una provincia. Hay una claridad en términos del estándar normativo de la ley de presupuestos mínimos a nivel nacional. Hay una claridad en términos es decir, de qué color tiene que estar pintada cada área. Y hay una provincia que lleva todo al extremo y dice, no, esta área es roja, pero la pinto de amarillo, por una justificación ambiental X. O esta área es amarilla y la pinto de verde. Entonces se empiezan a dar ese tipo de conflictos en términos de la implementación y de la operatividad luego de las definiciones jurídicas que pueden estar establecidas por una ley. Son los gobiernos los que en definitiva luego a través de la gestión pública, que es lo que vamos a ver en la unidad 2 a lo largo de toda la unidad 2, los instrumentos de gestión política ambiental son los instrumentos que básicamente permiten que todas las definiciones que nosotros vemos establecidas a nivel legislativo se implementen o no, se implementen bien o mal. En la mayoría de los casos hay de todo. Y en la mayoría de los gobiernos hay de todo. Cosas bien implementadas, cosas pésimamente implementadas. Cosas que están conforme a derecho, cosas que no están conforme a derecho en términos de la gestión política. Entonces es un tema que vamos a ir viendo como para ir desmenuzando también y sacándole el dogmatismo al análisis de lo que es la gestión política, que la vamos a analizar no en términos de política partidaria, sino en términos de política de gestión jurídica. Tuvimos en la provincia de Jujuy un caso también
en donde se adaptó el ordenamiento territorial de bosques nativos, pero sectores agropecuarios habían cuestionado la prohibición de ciertas actividades en áreas protegidas. Y bueno, así hay conflictos de todo tipo constantemente. Desde el punto de vista, volviendo ya a este encadenamiento normativo, también vamos a encontrarnos con conflictos de interpretación y aplicación del derecho ambiental en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos desafíos en la aplicación. Brasil, por ejemplo, tiene un código ambiental unificado. Tiene un código ambiental para todo el país. Un país gigante, un continente dentro de un continente. Nosotros no, nosotros tenemos leyes de presupuestos mínimos, legislación provincial, ordenanzas municipales. Las leyes provinciales, como decíamos recién, pueden ser más rigurosas que las nacionales, etcétera. Bueno, las normas ambientales nacionales, este sistema hace que no siempre se apliquen de manera uniforme en todas las provincias. Y ahí empiezan los conflictos de competencia también entre nación y provincia, con vacíos legales en la protección del ambiente. Por ejemplo, la ley de glaciares, que algo vimos en la clase pasada. La norma nacional establece protección estricta de glaciares y ambiente periglaciar. Hubo resistencia provincial. Provincias mineras como San Juan y Mendoza cuestionaron el alcance de la ley nacional, promovieron sus propias leyes provinciales en paralelo mientras se discutía la ley nacional. Esas leyes provinciales eran menos estrictas que las leyes nacionales. Todo terminó en un litigio ante la Corte Suprema, que estableció la Corte Suprema que la ley de presupuestos mínimos eh, de protección de glaciares es la que primaba frente a cualquier norma de derecho público provincial en términos ambientales. Y también tenemos conflictos por residuos, que hay, esto es muy típico, hay distintos antecedentes de empresas que se encargan de básicamente importar residuos. Una cosa es el tema de importar residuos peligrosos al país, que ya lo vimos en la clase pasada, que eso está prohibido constitucionalmente. Pero hay, en lo que es tránsito de residuos sólidos urbanos, hay muchos conflictos en provincias, en Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, en el centro del país, Córdoba, Mendoza también, de empresas que hacen la gestión de residuos, recolectando residuos de una provincia, llevándolos a otra, para hacer el tratamiento de esos residuos y la disposición final, incluso cumpliendo con los más altos estándares de protección ambiental, pero por el solo hecho de ese tránsito interjurisdiccional de residuos aparecen conflictos, no hay autorizaciones, naturalmente ninguna provincia quiere que le metan residuos de otra provincia dentro de una. Entonces se da ese tipo de conflictos también en el día a día. Eso ya son empresas que se dedican a prestar esos servicios y naturalmente las leyes provinciales son las que van marcando los límites de, primero, si se permite esa actividad y segundo, si se permite, bajo qué condiciones y con qué estándares. Entonces, hasta ahora, a modo de resumen, vamos viendo el tema de la jerarquía normativa y la validez jurídica, que es básicamente entender la coherencia normativa que da el derecho ambiental, el encadenamiento normativo que existe, la complejidad que vemos, las tensiones que se generan entre nación, entre provincias y municipios, los conflictos de aplicación, porque al tener una dispersión normativa tan grande, tenemos aplicaciones de normas ambientales en temas como recursos naturales, minerías, residuos peligrosos, conservación de bosques, glaciares, etcétera, que naturalmente pueden generar conflictos tanto dentro de la provincia como entre provincias, como entre la provincia y la nación. Y bueno, el papel fundamental que juega frente a este sistema jurídico de derecho ambiental diseñado desde la Constitución Nacional, la jurisprudencia. Principalmente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso la jurisprudencia en esta materia, en todo el derecho, y en todas las ramas del derecho, pero en esta rama del derecho particularmente, la jurisprudencia es la que va complementando todo aquello que la ley no termina de explicar y no termina de definir y no termina de decir. La lectura de cada ley de presupuestos mínimos se tiene que hacer con un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre esa ley al lado. Y esa es la forma de mantenerse actualizados. Nosotros vamos a ver hoy una imagen de cómo está el derecho ambiental a lo largo de estos 3 meses. Bueno, esta imagen va a ser distinta dentro de 6 meses, 8 meses, un año, hasta, si ponemos de ejemplo el caso Matanza-Riachuelo, hasta julio del año pasado, el fallo del 2008 todavía seguía vigente.
y era una causa estructural todavía que seguía viva. Bueno, en agosto del año pasado eso cambió por completo. Entonces es una disciplina y una rama del derecho muy dinámica que tiene que ir siendo actualizada permanentemente en términos de su abordaje, su aprendizaje y su entendimiento. Las fuentes del derecho ambiental creo que está claro hasta ahora cuáles son. Son las fuentes constitucionales, las fuentes internacionales, que son los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que ya lo vamos a desarrollar en la unidad 5. Eso va a ir para más adelante en el desarrollo de esta cátedra. Tenemos las fuentes legislativas, que es principalmente la Ley General del Ambiente, las otras leyes nacionales de presupuestos mínimos, que ya la vamos a analizar una por una en las próximas clases. Tenemos las leyes provinciales que regulan el ambiente en cada jurisdicción y tenemos ordenanzas municipales. Y naturalmente, como les decía recién, las fuentes jurisprudenciales. Fallos de cortes provinciales, fallos de tribunales inferiores, que son los que interpretan y aplican normas ambientales. ¿Por qué es tan importante la jurisprudencia? Porque la complejidad del fenómeno ambiental va disparando conflictos que son completamente particulares en distintas provincias o en distintos lugares de esas provincias. Entonces, un conflicto por glaciares, por ejemplo, es algo que Corrientes nunca tendría. Es algo que provincia de Buenos Aires nunca tendría, porque no existen glaciares en sus territorios. Pero un conflicto por glaciares, a partir de un fallo, por un conflicto judicial de San Juan, termina iluminando al entendimiento del derecho a nivel nacional. De la misma forma, un conflicto por humedales al estilo correntino, bueno, no lo va a ver una provincia como, por decirle, no sé, Río Negro, y así. Entonces, los distintos fenómenos ambientales y la distinta caracterización ambiental de cada territorio es lo que permite tener una riqueza en términos jurisprudenciales a la hora de tener la jurisprudencia como una fuente del derecho ambiental, no al estilo anglosajón en donde el juez crea derecho. Eso que quede muy en claro, nuestro sistema de derecho ambiental sigue siendo de derecho continental europeo. La fuente del derecho siempre es la legislación, pero sí es una fuente de interpretación del derecho, la fuente jurisprudencial. En términos de relación entre las normas, tenemos tratados internacionales, tenemos leyes nacionales, como ya lo vimos, tenemos leyes provinciales y ordenanzas municipales. Yo les decía recién que Brasil tiene un código ambiental unificado. ¿Para qué? Para tratar de evitar el conflicto y la contradicción entre normas nacionales y provinciales. En alguna clase práctica, vamos a discutir si sería necesario o no, desde el punto de vista de ustedes, un código ambiental unificado para evitar estas contradicciones en Argentina y todo lo que exigiría ir hacia eso. Son puntos de abordaje válidos. Brasil decidió codificar y hacer un código ambiental global para toda la extensión territorial de semejante país. Argentina también es un país muy grande con mucha diversidad biológica. Aún así, la norma constitucional diseñó otro sistema. Diseñó un sistema de leyes de presupuestos mínimos que se van articulando. ¿En línea con qué? Con lo que vamos a ver ahora, el federalismo ambiental en Argentina. Quizás la gran diferencia es el nivel de intensidad de federalismo que la Constitución, que la reforma del 94 impuso en materia de derecho ambiental y las diferencias que tiene un país como Brasil, que si bien es un país federal, tiene diferencias notables con el sistema federal argentino y más aún con el sistema federal ambiental argentino. ¿Qué es el federalismo ambiental? El modelo de distribución de competencias en materia ambiental dentro del sistema federal. Ya sabemos que el federalismo es básicamente una forma de organización del poder, es un diseño de organización del poder dentro de un territorio dado. Nuestro país, desde su primera constitución, sentó las bases de un sistema federal, en donde la nota distintiva es la autonomía de las provincias.
en la discusión histórica de mayor nivel de intensidad federal o mayor unitarismo en Argentina, siempre estuvo en análisis este tema. ¿Qué tan autónomas son las provincias o qué tanta injerencia hay del gobierno central, del gobierno nacional, de la nación, en la realidad de las provincias? Esto así empezó en el origen de nuestro Estado y así va a seguir desarrollándose a lo largo de la evolución de nuestro país como Estado constitucional de derecho. Pero en el tema ambiental hay una nota muy distintiva porque da una información extra a la Constitución cuando incorpora el derecho ambiental dentro de su nomenclatura de derechos de tercera generación, que es esta situación que venimos desarrollando. La nación dicta las leyes de presupuestos mínimos. Las provincias mantienen el dominio originario de sus recursos y dicta las normas complementarias a las leyes de presupuestos mínimos. Entonces, el, el federalismo que crea el artículo 41 de la Constitución Nacional es lo que distintos autores argentinos han dado en denominar federalismo de concertación. Decíamos recién que el federalismo es una técnica de organización del poder basada en la división vertical de competencias entre nación y provincia. Nuestra reforma marca un punto de inflexión, incorporando el artículo 41 y reconociendo el dominio originario de los recursos en el 124, como les decía recién. Eh, el artículo que yo les voy a compartir en el sistema, que es un artículo de doctrina sobre el federalismo de López Alfonsín, es un artículo que analiza cómo la coexistencia de normas de presupuestos mínimos nacionales y normas provinciales genera tensiones que aún no han sido resueltas plenamente en la práctica institucional del derecho ambiental de la Argentina. La reforma del 94 introduce el derecho de tercera generación, que es el derecho al ambiente sano, define los presupuestos mínimos, no hace falta adhesión provincial. Si hay ley de presupuestos mínimos sobre un X temas ambiental y una provincia no saca su ley provincial de adhesión, eso no significa que la ley de presupuestos mínimos no tenga validez en la provincia. La ley de presupuestos mínimos es una ley de orden público, tiene validez en todo el territorio de la nación y en el territorio de las provincias, pero las provincias pueden dictar normas complementarias que pueden ser siempre más exigentes en el marco de este federalismo de concertación. Los 10 principios que se analizan en este texto complementario que cobra muchísimo valor para este tema, que es un tema central y que va a ser un tema central de evaluación en el primer parcial, son los principios de exclusividad funcional. Nación dicta los mínimos, provincias complementa. Distribución de competencias. Las competencias se ejercen de acuerdo a su origen constitucional. Supremacía federal. Las provincias no pueden dictar normas que reduzcan el nivel de protección fijado por la nación a través de las leyes de presupuestos mínimos. Ya van a tener todo esto cargado, independientemente de que quieran tomar nota. Complementariedad. Nación y provincias no se superponen, sino que deben colaborar armónicamente. Congruencia. Las normas locales deben guardar coherencia con las leyes nacionales mínimas. Si no, va a haber un conflicto judicial y si no, la Corte Suprema, que es la que va a actuar en última instancia, va a decidir por la validez de una u otra norma. No pueden coexistir dos normas que traten un mismo tema en distintos niveles de validez jurídica dentro de este sistema federal. No pueden coexistir. Coexist- Solo coexisten en la medida en que hay una relación de validez y de pertenencia lógico-jurídica entre ellas. Proporcionalidad, los límites provinciales al comercio deben ser razonables. El principio pensar global, actuar local, las leyes deben reflejar tanto una visión nacional como también las especificidades locales. Y el desarrollo humano como paradigma, la Constitución Nacional adopta el desarrollo humano como eje del derecho ambiental. Entonces, tenemos que el federalismo ambiental dentro del derecho ambiental argentino es un sistema de equilibrio dinámico entre jurisdicciones, fundado en la cooperación más que en la subordinación. Y esta es la nota distintiva del federalismo clásico argentino,
en donde se nota más una relación de subordinación entre las provincias y la nación. ¿Por qué? Porque a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, en donde cada estado puede dictar su propio código civil o su propio código penal, como si acá nosotros en Jujuy pudiéramos dictar nuestro propio código civil o nuestro propio código penal, por ejemplo. En Argentina no, en Argentina tenemos las principales ramas del derecho. La Constitución dice todo lo que es el comercio, la regulación jurídica de los asuntos penales, de lo civil, de lo comercial y de otras ramas del derecho, le compete al Congreso de la Nación. A las provincias guardan todo el poder que no fue delegado a la Nación. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, es completamente distinto, es súper federal, es 100% federal. Lo que es un delito en un país, capaz que en un estado es un delito en otro estado, pero es penado de otra forma. O para el análisis de la tipicidad jurídica de ese delito, capaz que hay algunas diferencias. Bueno, ¿qué viene a dar el federalismo ambiental argentino? No es que hay un código civil, y va en línea con esto que recién planteaba acá su compañera, con el tema de Brasil, código ambiental unificado o no. Bueno, no sería subordinar a las provincias a una definición del gobierno central o del Congreso de la Nación. Tenemos un diseño de un sistema ambiental en donde hay complementariedad, no subordinación. Donde hay ley de presupuesto mínimo, sí, pero la provincia, imagínense lo siguiente, derecho privado uno. Tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, sí, perfecto, pero las provincias podrían dictar sus propias normas de orden civil y comercial en la medida en que respeten cierto criterio. Bueno, eso sería imposible en términos de esa rama del derecho, porque el Código Civil y Comercial define las relaciones jurídicas, civiles y comerciales de una forma o de otra. No se puede generar niveles como de temperatura o niveles de orden de aplicación. En cambio, con lo ambiental sí se puede, porque lo ambiental te define el abordaje jurídico de una ley frente a un fenómeno jurídico y te establece un estándar mínimo de protección. De ahí la provincia puede sacar su propia ley provincial y elevar ese estándar de protección, hacer más restrictiva la actividad humana, por así decirlo, en un ejemplo, o una actividad industrial que pueda repercutir con ese fenómeno ambiental que está regulando la, la norma nacional. Entonces el modelo argentino post-1994 es único, es original, no responde al federalismo clásico, sino que responde a una co-construcción normativa con participación de nación, provincias y municipios. Hay una intensificación del federalismo original de Alberti. Quedan desafíos pendientes, especialmente en la definición de límites claros de competencias, de aplicación uniforme de normas y de consolidación de la Corte Suprema como garante de la armonía institucional de todo el sistema jurídico ambiental. Hemos visto varios de estos conflictos entre nación y provincia, hay tensiones que son comunes, el federalismo ambiental va a generar siempre tensiones, es decir, no es un sistema que está hecho para que, listo, se resolvió todo, no pasa nada, vamos al código, ahí se define todo. No, es un sistema que se va a nutrir de las tensiones y de los conflictos, se va a ir nutriendo de los casos, tanto de cortes provinciales como de corte nacional. Entonces se va moldeando en la medida en que se van planteando procesos judiciales particulares que hablan de estas tensiones entre legislación nacional, legislación provincial o legislación nacional y acciones o instrumentos de gestión político-pública, etcétera. Las provincias buscan regular provincialmente el ambiente y los recursos naturales. El Estado Nacional también regula para proteger el ambiente y los municipios muchas veces establecen restricciones mayores que las provincias. Todo esto va a generar siempre conflictos de interpretación o conflictos de aplicación. Vamos a tomar algunos fallos claves, no para la clase práctica de hoy, sino para la clase que viene, que yo los voy a compartir. El caso Salas es muy importante porque además vamos a empezar a ver el impacto, además de cómo funciona este federalismo de concertación. En este fallo de la Corte vamos a ver cómo funciona el principio precautorio y vamos a empezar a introducirnos en los principios fundamentales del derecho ambiental que están contenidos en la Ley General del Ambiente y en algunas otras leyes de presupuestos mínimos y son fundamentales, cruciales para el entendimiento de la aplicación del derecho ambiental. Vamos a ver el caso Barrick Gold y vamos a ver un caso de Chaco sobre deforestación también. Repito, no en la clase práctica de hoy, en la próxima. Entonces, como conclusión, ¿qué es la dispersión normativa y cómo afecta al derecho ambiental? La dispersión normativa es
ocurre cuando existen múltiples leyes y regulaciones ambientales que, en lugar de complementarse, generan contradicciones y confusión en su aplicación. ¿Cuáles son las consecuencias de la dispersión normativa? La falta de claridad jurídica, no se sabe con certeza qué norma se debe aplicar, los conflictos entre distintos niveles de gobierno, conflictos de competencias entre nación, provincia y municipios que se disputan la palabra final en la definición de un tema ambiental, la dificultad para la fiscalización y el cumplimiento. Se da muchas veces que se recurre a un organismo nacional, Ministerio de Ambiente de la Nación, y dice, no, yo no tengo competencia, tenés que recurrir a la provincia. O viceversa, a veces se recurre a la provincia o la provincia actúa y aparece el organismo nacional y dice, no, ¿por qué estás actuando? Esto es jurisdicción de nación. Entonces hay conflictos no solamente en casos judiciales, sino en la implementación práctica de un poder ejecutivo a nivel cotidiano. Eso genera dificultad para la fiscalización. ¿Por qué? Porque como en muchas áreas de la vida humana, a veces es muy difícil la coordinación. La coordinación, el entendimiento, el ponerse de acuerdo sobre un tema, enmarcar un objetivo común. Bueno, un tema que humanamente, el tema ambiental no está desprovisto de eso. Y después tenemos litigios ambientales constantes cuando hay dispersión normativa. Ahora, estas consecuencias de la dispersión normativa no son consecuencias del federalismo de concertación que instaura el artículo 41 de la Constitución Nacional. Son consecuencias de una mala técnica legislativa en la aplicación de ese federalismo de concertación o son consecuencias de una mala implementación de políticas públicas a nivel local, provincial, municipal, sin un correcto entendimiento de qué es lo que se busca con este federalismo de concertación de la Constitución Nacional. Entonces, naturalmente genera estos conflictos. ¿Eso lleva a tener que eliminar el federalismo de concertación de nuestro sistema jurídico? Bueno, ya dependerá de la visión que cada uno de ustedes forme. Sí decirles que para eso haría falta una reforma de la Constitución Nacional. Hasta que eso no ocurra, el federalismo de concertación es nuestro sistema de vida del derecho ambiental, en la regulación de las injerencias, competencias y facultades entre nación, provincia y municipios. No solo a la hora de legislar, no solo a la hora de juzgar, a la hora de implementar acciones políticas a través de los instrumentos de gestión pública. Vamos a analizar en clases prácticas futuras dispersión normativa a través de ley de bosques, que es se dan los casos típicos de contradicción y de incoherencia normativa, caso ley de glaciares también y residuos peligrosos. Entonces, ¿cómo ocurre la superposición de normas? Nación, provincia y municipios dictan normas ambientales, pero muchas veces no están alineadas. Por ejemplo, Nación establece un presupuesto mínimo de prohibición de desmonte. La provincia dicta una normativa que permite excepciones. El municipio impone restricciones más severas, prohibiendo desmontes en todo el territorio municipal. Resultado, conflictos entre productores rurales, comunidades locales y organismos gubernamentales. Ese es el clásico esquema de conflicto del derecho ambiental. En cada caso que ustedes vean, van a ver típicamente esta alineación de elementos. Ley nacional, invocación de ley nacional. Ley provincial, una excepción que a veces quiere ser una regla más que una excepción. Y eventualmente una ordenanza municipal que en la provincia de Jujuy no se da tanto, la verdad. No hay mucha creación legislativa ambiental. Hay de niveles no tan duros como lo que se ve en los casos de Córdoba y Santa Fe, como les comentaba, de agroquímicos. Así que se da, pero con no tanto nivel de intensidad. ¿Es viable el Código Ambiental Unificado en Argentina? Lo vamos a discutir para una clase práctica, porque no es el momento ahora, pero vamos a ver cómo Brasil, Canadá, algunos países que son federales tienen este Código Ambiental Unificado, pero vamos a seguir analizando en las próximas clases teóricas cómo este origen que vimos en en la primera clase de inserción constitucional del ambiente, este sistema federal argentino, cómo empieza a aplicarse ya en los principios generales del derecho y las leyes de presupuestos mínimos. Desafíos y oportunidades para el derecho ambiental en Argentina, y con esto terminamos. Se nota falta de coordinación entre nación y provincias. Cada jurisdicción aplica normas ambientales de manera diferente.
Lo pueden hacer, sí, en la medida en que haya una coordinación y un respeto a las leyes de presupuestos mínimos nacionales. De hecho, está hecho para que sean autónomas las provincias. Falta de fiscalización, judicialización de conflictos, fortalecimiento de coordinación, unificación de criterios y mayor participación ciudadana. Estos son algunos de los elementos claves para lo que va a ser la evolución del derecho ambiental de cara a los próximos años y que vamos a ir desarrollando también en las próximas clases. Y así damos por concluida esta clase teórica en donde podemos unificar bloques 2 y 3 de unidad uno. Próxima clase pasamos ya a la unidad 2. Gracias, chicos. Después seguimos con la clase práctica.